iniciar este encuentro con nuestras fuentes, acogiendo pues lo que el Señor nos tenga preparado para hoy y sintiendo que en esta historia, en compañía de María, encontramos pues la verdad también de lo que cada una de nosotras quiere ser, de su propia historia y de su búsqueda sincera de la voluntad de Dios. Por eso unámonos a esta canción de Marcela que se llama Quien queramos ser. Tú sabes lo que es buscar, en manos de Dios vivir. Pasaste por el amar, comprendes lo que es parir. Parir y dejar crecer, tú sabes lo que es gastar la vida por los demás, sin miedo a poder perder. Tú eres la memoria de quien queremos ser. Tú eres esa historia que queremos recorrer. Tú eres la memoria de quien queremos ser. Tú eres esa historia que queremos recorrer. Tú sabes lo que es contar con tu propia debilidad. Comprendes lo que es soñar sin dejar a nadie atrás. Que nadie se quede atrás, en servicio y en libertad. Que el pueblo esperará, mano abierta, sonrisa y pan. Tú eres la memoria de quien queremos ser. Tú eres esa historia que queremos recorrer. Tú eres la memoria de quien queremos ser. Tú eres esa historia que queremos recorrer. Tú eres la memoria de quien queremos ser. Dispongámonos entonces a acoger esa invitación a la memoria, en la certeza de que estamos llamadas a ser piedras vivas de un templo que es el del Espíritu y que en lo que se pretende es responder todos los días a esas necesidades más urgentes de salvación. Dispongámonos con alegría a este encuentro en el que volvemos a la fuente, a lo fundamental, y hacemos memoria de lo que nos define, y hoy de manera especial en este deseo de ser piedras vivas de este templo. Gracias, Silvia, por todo lo que nos regalas. Bueno, gracias, Lili. Entonces vamos a presentar ya el Power. Y muchas gracias a todas las que participaron la vez pasada, que fue muy rico. Yo recogí ahí los aportes y espero que hoy también, después de la exposición que yo haga, haya mucha participación, porque este capítulo 6 es muy importante. Sé que además algunas lo han leído también en Azcárate y quizás en Garbiñe, y entonces nos pueden enriquecer con esas aportaciones. Bueno, vamos entonces con el Power, en el que recojo en primer lugar lo de la vez pasada. Bueno, ya vamos por el 8º encuentro y vamos a releer las notas del centro. Bueno, entonces se acuerdan que yo lo dividí como en tres apartados grandes: el de la formación, la apertura de la primera escuela y luego todo lo del cardenal de Surdis. Bueno, entonces, en relación con la formación en el noviciado, se subrayaron los siguientes aspectos.
Uno fue la conciencia muy viva de Juana de estar poniendo las bases de un futuro de la compañía. Y de ahí la importancia, pues, de la formación. A mí siempre me llama la atención de que ella está convencida de que la compañía es algo que va a durar. Y por eso se esmera tanto en estos comienzos. Varias señalaron lo de formar el corazón. Hubo varias aportaciones importantes en este sentido. Formar el corazón antes de mortificar los sentidos. Y Lili, me parece, era la que hablaba de la formación como una escuela del corazón. Y esta es realmente una nota muy destacada, que la vamos a confirmar después en algunas partes de este capítulo que viene. Pero se decía también ahí, junto con esto de la escuela del corazón, de ir pasando los afectos a lo fundamental. Y es que este aspecto como de la conversión afectiva, de ir poniendo el corazón en lo fundamental, en Jesús, en lo que hemos elegido, es muy importante, toma tiempo y, como lo subrayó alguna la vez pasada, se va dando no por esfuerzo de voluntad, sino que es la obra de la gracia, es el dejarse moldear por Dios. Y para eso, pues están muy abiertas al discernimiento, al examen, al mirar la vida con Dios, para que Él vaya haciendo su obra. Se hablaba también de la transparencia que exige, que subrayaba Juana también, tanto en las formandas, que lo dice mucho, pero también en las formadoras, sobre todo a la hora de dar a conocer el proyecto de vida de la compañía y las exigencias que conlleva. Dice que hay que presentar con mucha claridad ese proyecto y sus exigencias. Y se ve claramente que a lo largo de este apartado, lo del espíritu ignaciano, pues que hace también tanto énfasis en la conversión, en esto de las exigencias que conlleva el seguimiento de Jesús. Bueno, y el papel fundamental de la maestra, la formación para la misión, que lo enfatizaba también alguna. Bueno, entonces esto son los aportes con relación a la formación. Y en lo de la fiesta de la presentación, Josefina nos agregaba pues a lo que ya se decía, que Isabel Azcárate decía que esto fue como una estrategia de Juana para hacer muy visible en Burdeos su obra y que la gente viera que era distinta de las Ursulinas. Y esto pues también puede ser una interpretación válida, sin quitarle el mérito a lo otro, al sentido con que Juana quiso entregarle esos primeros frutos a la Virgen. Bueno, y respecto al apartado final sobre el asunto con el cardenal, ese cambio tan sorpresivo en él de que ya les volví a proponer la de las Ursulinas, ahí pues también se subrayó la importancia de tener clara la voluntad de Dios, que eso es muy marcado en Juana, la búsqueda del querer de Dios, y que una vez que ella ve claro qué es lo que Dios quiere, bueno, ella se le enfrenta a todo con mucha lucidez, con mucha valentía, y va saliendo adelante. Y otro aporte era el de las obras de Dios
salen adelante si son de Dios, y a pesar de todo. Salen adelante a pesar de todo. Se subraya mucho la intercesión de María y la confianza tan grande que Juana tenía en ella. Bueno, y al final de este compartir, alguna señaló la riqueza de la participación, porque es que ahí es donde vemos cómo la lectura y la lectura orante de la historia va resonando en cada una según sus inclinaciones, según su momento, según su contexto, y eso es lo que le da tanta riqueza a esta lectura que vamos haciendo juntos. Entonces yo espero pues que sigamos en esa tónica, porque la vez pasada mejoramos mucho. Bueno, entonces por ahí vamos al capítulo 6. Este capítulo a mí me pareció importantísimo y podría decirse que es el último capítulo del proceso fundacional. A partir de aquí ya se va a hablar de la expansión. ¿Y qué es lo que yo llamo el proceso fundacional? Para mí es todo lo de los 6 capítulos anteriores, porque la manera como Dios fue llevando a Juana, cómo la fue formando, cómo ella fue entendiendo que lo importante era buscar y hallar la voluntad de Dios y abrazarla con todo el corazón, pero que eso no fue un proceso fácil, que le costó muchas renuncias. Todo eso para mí es parte del proceso fundacional, porque vamos viendo a lo largo de estos otros capítulos la importancia que tiene la fundadora. La fundadora de una orden, pues tiene que ser alguien que está siendo capaz de colocar el fundamento de eso que se está construyendo. Y eso pues le llevó a Juana un largo tiempo de mucha prueba, de mucha lucha, pero así la llevó Dios. Entonces, ese gráfico a mí me ayuda mucho. Esto lo tomé de un libro que leí por allá hace tiempo sobre las órdenes religiosas, que dice que como todo ser vivo, todo proceso vital, tiene esa curva, que se llama la curva vital, que es el proceso de inicio, de crecimiento, de estancamiento, podríamos decir, pero también como de que cesa ese proceso hacia arriba y hay un periodo largo como de realizar lo que se fue dando, pero que puede llegar, o de hecho llega un momento de decadencia, porque las cosas ni suben todo el tiempo, ni se quedan estancadas todo el tiempo. Y según lo que se pase ahí, ese estancamiento lleva al declive o exige volver al inicio. Y cuando se vuelve al inicio y se retoma el impulso, pues se repite la curva. Y yo creo que la historia nos va mostrando que eso es así. Por eso me ha parecido como fundamental esto que estamos haciendo, de volver al inicio, de profundizar en la manera como se fue concibiendo la compañía, cómo se fue gestando, cómo se fue afirmando y cómo Dios la fue bendiciendo con muchas vocaciones. Entonces, creo que es una gracia del Señor esto que estamos haciendo. Bueno, y entonces en este capítulo, toda la primera parte, yo la llamaría la de afirmar los cimientos. Para Juana eso de la construcción, las piedras de las que nos hablaba en el capítulo anterior, es una imagen que la inspira mucho,
Entonces aquí hablaríamos de los cimientos. Y sabemos que el cimentar una obra es de la parte de la obra como más difícil, más delicada, la que lleva más tiempo. Eso pues muchas lo hemos visto por experiencia. Bueno, Juana sigue convencida de que está construyendo un nuevo templo llamado a perdurar. Y nos muestra ahora cómo hay que afirmar los cimientos y de qué manera Dios, bajo la acción del Espíritu, le va indicando la manera de hacerlo. Entonces ella va a empezar a colocar unos énfasis en algunas cosas que le parecen fundamentales. Bueno, entonces habla de la observancia de las reglas y de la clausura como dos elementos importantes en la cimentación de este edificio. Y ahí se detiene mucho en todo el cuidado que ponía en lo de la clausura. Y lo vamos a ver también en las fundaciones que va a hacer. Ella dice de la observancia de las reglas, que es el alma de la profesión. Y de la clausura dice que es como garantía del clima de silencio y de una soledad fecunda. Y tanto la apreciaba Juana, la clausura, que la incluyó en la fórmula de los votos. Y a mí al leer esto y verlo, pues como ya todo el énfasis que ella le daba, como que se me aclaró algo que en algún tiempo como que decíamos que Juan había tenido que poner la clausura porque era lo de la época y porque la iglesia se lo exigía. Pero a mí esto como que me hizo ver que es que la experiencia de vida contemplativa que ella tuvo la marcó muchísimo. Y allí descubrió la importancia de la soledad y el silencio. Y por eso, pues quiso también enfatizarlo en este tiempo de inicio de todo, en el que ella quería que las cosas quedaran muy bien fundadas. Entonces, a ver, vamos a ver qué dice con respecto a esto de que la observancia es el alma de la profesión. Y es que recordemos que al hacer la profesión decimos, bueno, voto pobreza, castidad, obediencia, y según esta, lo de la instrucción de las niñas, entendiéndolo todo según el espíritu del instituto expresado en las constituciones. Así lo seguimos diciendo. Y en relación con la clausura, nos dicen en el preámbulo que leímos al principio, las que escribieron o recogieron todo el material de esa historia, que eso es el fruto de una soledad que quizás el mundo ni conoce ni aprecia. Y si se acuerdan, ahí en el preámbulo hablan mucho de la soledad. Y yo pienso pues que ese es un valor que seguimos necesitando y que la gente sigue añorando y busca esos espacios de soledad y silencio. Y Juana lo dice, garantía de una soledad fecunda, la clausura. Señala también Juana la importancia de lograr la armonía entre vida escondida y celo apostólico. Y ahí la historia lo hace refiriéndose al Evangelio de Marta y María, que lo tuvimos la semana pasada en la liturgia, y recuerdo que el Padre aquí nos hizo una pequeña homilía que me pareció muy bonita, en la que decía, es que la vida es eso, servir y escuchar al Señor, pero puede ser que
que el afán del servicio y todo lo que conlleve nos haga perder la mejor parte, que es la escucha del Señor. Y bueno, pues eso también en la mente de Juana, esa armonía de la vida escondida y el celo apostólico, fue algo como que ella descubrió en la MOT, sobre todo cuando comparaba su experiencia del Cister con lo que Dios le estaba inspirando. Bueno, y yo quiero volver aquí a este gráfico que habíamos visto ya, pero creo que es que nos ayuda también a mirar este énfasis que pone Juana en lo de la observancia de las constituciones. Entonces, acuérdense que les decía que lo que constituye un instituto religioso es eso de que, en primer lugar, que haya un carisma, que ese carisma sea reconocido y aprobado por la Iglesia, y sobre todo que ese carisma sea tal que se pueda transmitir, y que para transmitirlo se tiene que traducir primero en un estilo de vida. Un estilo de vida que marca o que está inspirado en el espíritu del carisma. Y yo creo que por eso Juana decía, es que lo que Dios me ha inspirado lo tenemos que mostrar, y si es algo que tiene que perdurar, pues se tiene que poder transmitir. Y la manera de hacerlo es a través de un estilo de vida que marca, que se inspira en el carisma y que configura una manera de vivir. Entonces, esa relación entre carisma y constituciones a mí me ha parecido siempre muy importante. Y por eso Juana pues lo enfatiza tanto. Y nos lo va a decir después, al final, cuando entregue las constituciones ya editadas, en la atestación, todo lo que dice a las superioras que son y serán en lo porvenir. Bueno, y vemos que siguen llegando alumnas y nuevas vocaciones, y Juana lo interpreta como signos evidentes de la fecundidad de lo que están viviendo con tanto entusiasmo. Pues sí, eso es muy bonito y es una verdad. El que vayan llegando vocaciones es algo pues como que nos da esa idea de que esto está pudiendo atraer a otras personas porque vale la pena. Ve la necesidad de delegar la formación en una de las primeras profesas, Margarita de Poisferré. Pero es muy bonito esto, que es parte de la formación que da Juana. Ella le delega, pero dice que Juana sabe que habla en esa responsabilidad, situándose sabiamente desde un segundo plano. Y Margarita, formada ya en la escuela de Juana, va aprendiendo sin recelos, sin nada, cómo se tiene que ir situando en su papel de maestra. Es una cosa muy bonita, uno aprender de un maestro y saber que ese maestro lo va acompañando en la práctica también. Bueno, la historia va mostrando cómo esas nuevas formadoras, vocaciones, formadas bajo la guía de Juana, van a ser piedras fundamentales en la construcción. Y entonces en este capítulo se detiene de modo particular en el caso de Susana de Briançon.
Acuérdense que fue una de esas jóvenes a las que Juana conoció cuando fue por allá al Perigord al matrimonio de Juanita. Ella se relacionó con varias familias, entre esas Susana, pero Susana era una gran convencida proselitista del calvinismo. Sin embargo, Juana tuvo con ella una muy buena relación. Como que fueron dos personalidades que simpatizaron muy bien y mantuvieron la relación a pesar de la diferencia religiosa. Entonces, por la calidad de persona que era Susana de Briançon y por lo que llegó a hacer en la compañía, pues como que la historia destaca de una manera particular su proceso de formación. Y como vamos a ver, en ese proceso de formación de Susana, se van confirmando algunas como de esas líneas de la pedagogía que señalaba Juana en la pedagogía de la formación en el capítulo anterior. Bueno. Entonces vamos a ver como cuáles son esos elementos que sobresalen en el proceso vocacional de Susana de Briançon. En primer lugar, Susana, que como digo era una proselitista, y una vez que se convirtió al catolicismo, pues empezó a ser proselitista en el catolicismo y se conquistó a una prima suya que acababa de enviudar y la invitó la convenció de la obra de Juana del Estonado y la llevó con ella y la presentó allá. Al parecer iba muy bien recomendada como persona y Susana de Briançon pues la consideraba como su conquista vocacional. Y empiezan juntas, pero se va viendo en el proceso que la prima de Susana pues realmente no tenía una vocación firme, ni unas motivaciones claras. Aquello se le empezó a hacer muy pesado y ella llegó a ser un motivo de inquietud en el noviciado porque protestaba por todo y fue una tentación para Susana porque la instaba a que volvieran al mundo, que eso tan rígido no tenía sentido. Ella no acababa de entender. Entonces, yo subrayo ahí eso, ella pues la invitaba a volver a ese mundo del que no había acabado de desprenderse. Acordémonos que Juana insistía mucho en eso. Y la persona que entra tiene que darse cuenta de que es como un cambio de mentalidad, de criterios, lo que tiene que hacer para aficionarse a lo que le va a presentar la vida religiosa. Pero entonces, si no se ha aficionado a aquello, si eso no la atrae realmente, se le va a hacer demasiado pesada la observancia. Se va a quedar en las cosas pequeñas sin haber profundizado en el sentido profundo de eso. Se quejaba de las exigencias de la regla, no comprendía su utilidad, prueba de que no había descubierto el valor de lo que había escogido al parecer libremente. Y es que tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de la regla o de las constituciones, a uno se le pueden como venir a la mente pues un montón de normas. Y realmente no se está refiriendo a la norma, es a la regla. Y para nosotros diríamos como a ese núcleo fundamental de la instrucción espiritual, que es el seguimiento radical de Jesús,
y de un Jesús pobre y humilde que va hasta la cruz por amor. Entonces, cuando no se capta que es esa llamada al seguimiento lo que se ha abrazado, pues las reglas no tienen ningún sentido. Por eso es tan importante, pues, entender muy bien lo de las constituciones. Bueno, entonces es interesante la manera como Juana va siguiendo desde un segundo plano y desde la oración el proceso de Susana. Ellas son muy amigas, pero Juana es muy respetuosa de su proceso y del papel de su maestra, que se dice que era muy exigente, y a Susana le exigía todavía más. Y Juana va observando, va orando, mirando a ver qué pasa. Y la narración muestra lo que supone sufrir la tentación sin atreverse a confrontarla con otra. Susana realmente estaba en una lucha fuerte y ya se había ido su prima y ella a ratos empezaba a sentir que lo de la observancia de las reglas era algo muy fuerte. Pero entonces Dios le hizo ver de una manera prodigiosa. La historia habla ahí de una noche en que estaba en una lucha grande y que tuvo como una visión de dos ángeles que se le presentaron y le hicieron ver que lo de la regla que ella había abrazado era puramente el Evangelio. Y la prueba de que esto fue verdad, no sabemos exactamente lo de la visión, pero lo cierto es que ella esa noche entendió eso. Y lo vio con tanta claridad que se le despejaron todas sus dudas y se sintió inundada de luz y de paz. Ella al día siguiente era otra persona, dispuesta a abrazar aquello con todo el corazón. Esa profunda convicción que le quedó después de eso, la preparó para vivir la espera a la que Juana la sometió, porque ella una vez que superó esa tentación, fue a decirle a Juana que estaba dispuesta, que ahora sí había entendido y que le pedía los votos. Y Juana le dijo que tenía que esperar. Una espera que a ella pues se le hizo dura, pero que lo que pasaba era que Juana la estaba preparando para una conversación difícil que la esperaba con la visita de su hermano. Parece que la prima, cuando regresó a la familia, habló pues muy mal de lo que había vivido en el monasterio y la familia se preocupó y el hermano venía dispuesto pues a sonsacar a Susana. Entonces Juana pues la quiso someter a esa espera sin decirle muy abiertamente por qué, pero cuando ya a Susana le tocó el diálogo con su hermano, ella estaba ya muy convencida de que lo suyo era la respuesta a la llamada que Dios le había hecho. Entonces Susana ahora, firme en su vocación, logra convencer a su hermano de que lo que Dios le ha dado al elegirla vale mucho más que los mejores ofrecimientos que le pudiera hacer el mundo. Y que a Dios se le entrega lo mejor para que pueda realizar sus obras. Porque parece que el hermano, entre sus argumentos, pues le ponderaba mucho el tipo de mujer que era ella, las dotes que Dios le había dado, su carácter, su liderazgo. Bueno, él resaltó muchísimo eso, pero ahí fue donde Susana le dijo, es que eso tan bueno
es lo que yo le tengo que entregar a Dios para que Él haga su obra. Y dice ahí la historia que el hermano, al verla a ella tan convencida, y al tratar con Juana del Estonar, y verla también tan convencida, pero al mismo tiempo tan inteligente y tan íntegra como mujer, pues como que entendió más eso de que a Dios se le entrega lo mejor. Bueno, entonces llegan más vocaciones. Y entre esas nuevas vocaciones se nombran algunas que después van a aparecer en la historia como fundadoras de nuevos monasterios, como superioras, como formadoras. Y nombran también la llegada de las primeras jóvenes que han estudiado en la escuela. Y son jóvenes de muy pocos años, dicen una de 13 años, otra de 14, pero bueno, en aquella época ya, en ese momento, habían madurado más y Juana las admitió y llegaron a ser también personas destacadas en la historia. Bueno, entonces, con todo ese énfasis de Juana en lo de las constituciones y mirando el futuro, ella sintió la necesidad de hacer una revisión. Ya habían empezado a practicar las constituciones y sobre todo pues lo del breve. El breve resume de alguna manera las constituciones. Entonces, la historia muestra como otro aspecto importante en ese proceso lo de tener muy claro lo de las constituciones. A la hora de empezar a observarlas, van surgiendo dudas y puntos que necesitan aclaración en la práctica. ¿Esto qué quiere decir en la práctica? O en circunstancias como estas que no están previstas, ¿qué es lo que hay que hacer? Juana se rodea de personas competentes, algunos de parte del cardenal y otros jesuitas, también invitados y aprobados por el cardenal, y ellos con mucho empeño estudian las constituciones, toman nota de todas las dudas que Juana les presenta, y con ella van mirando cómo se aclaran todos esos puntos. En una nota que trae este capítulo está la lista de todos esos 13 puntos, que a veces eran cosas minucias, pero otras de más importancia, como la elección de la superiora, lo del grado de madres, lo de la agregación a la orden de San Benito, que seguía causando confusión, lo de la formación de las hermanas. Bueno, esos puntos están ahí en una nota de este capítulo 6. Y bueno, entonces ya los de la comisión esa redactan un documento y quedan aclaradas esas dudas. Entre tanto, el padre de Borges, que había sido trasladado a Pont, sigue haciendo con empeño el trabajo de ajustar las constituciones, siguiendo las indicaciones de la fundadora. Termina su obra antes de morir y la envía con especiales recomendaciones a Burdeos. Azcara te trae por ahí una cosa que no sé si hipótesis o ella tiene más fundamento, de que al padre de Borges se lo enviaron a Pont porque el cardenal de Soubise como que no estaba muy contento con que él
siguiera tan de cerca todo el desarrollo de la compañía, de la orden de Nuestra Señora. Pero pues a través de la correspondencia, él siguió asesorando a Juana en lo que pudo desde Pont, y cuando le mandó las constituciones ajustadas, pues lo hizo mandándoselo a otra persona, que esa persona se lo entregara a un hermano suyo, me parece que fue así, solo después de que él muriera, algo que hace ver que algo había pasado ahí en Burdeos con lo del padre de Borges. Y Azcárate te trae esa hipótesis. Bueno, pero lo interesante es que la historia nos invita a ponderar la figura y la obra del padre de Borges. Acuérdense que por allá en el Costumbrero nos decían el 2 de abril, aniversario de la muerte del padre de Borges, pedir por él y por los jesuitas, bueno, o encomendarse a él. Bueno, y él fue un apoyo incondicional, un asesor de Juana, en el que ella confió mucho, era su director espiritual. Y la historia lo describe ahí de una manera muy bonita. Era un hombre sabio, santo, perseguido por sus convicciones y enseñanzas, amigo de los pobres, y habla de cómo era amigo de los pobres y amante de María. Y que él consideró una gracia de Nuestra Señora el haber podido colaborar en la fundación de su orden. Entonces sería muy interesante en algún momento estudiar un poquito más de la figura del padre de Borges. Bueno, una vez más se destaca el talante de Juana como fundadora. Es que Dios la sigue consolidando a ella también a medida que va viviendo este proceso que a veces le trae tantas sorpresas. Juana se nos sigue revelando como una mujer extraordinaria, cuya madurez humana y espiritual y su sabiduría eran claramente el fruto de su profunda relación con Dios, su capacidad de discernimiento para buscar y hallar en todo la voluntad de Dios. Eso es muy claro. Como que ese es el secreto de toda esa sabiduría y valentía de Juana para llevar este proceso largo y difícil en muchos momentos. La manera como afrontó la petición del paso de sus dos hijas a las anunciadas, de las anunciadas a la orden, es un ejemplo claro de cómo tomaba ella decisiones de tanta trascendencia. Consultaba, sopesaba las cosas, discernía, oraba intensamente y decidía con gran seguridad y convicción. Y eso se vio claramente en este asunto que se menciona ahí. Cuando sus hijas le piden que ellas quieren pasarse a la orden, pues tienen que consultar mucho, pues no solo porque era pasar de una orden a la otra y todo lo que jurídicamente podía implicar, sino por el hecho de que fueran sus hijas, y eso podía traerle complicaciones también. Pero entonces solo de esa lucidez y seguridad y convicción pudo acoger con entera libertad un hecho que de otra manera hubiera podido hubiera condicionado a ella o tener una incidencia negativa en el ambiente. Pues muy difícil. Ella ahí con las dos hijas les tuvo que exigir que volvieran a hacer noviciado, que hicieran todo como si entraran nuevos.
pero pues dice que eso al parecer no causó ningún problema, y las dos, sobre todo Marta me parece, llegó a ser maestra de novicias y tuvo pues papeles importantes ahí, pero ambas murieron antes que Santa Juana. Bueno, y otro hecho en la que se va a ver pues como la valentía de Juana fue el proceso de traslado a la calle de la. Es otra prueba de lo que vamos descubriendo de ese talante de ella. Toda la atención que venía prestando a la formación se extiende también ahora a mirar las condiciones locativas, lo que era el priorato del Espíritu Santo, que ya se había ido llenando con las nuevas vocaciones, y las condiciones que desde el principio se señaló que no eran muy favorables, pues en este momento todavía más. No solamente por el ambiente exterior, sino por la estrechez, por las condiciones del edificio, etc. Entonces, mirando eso y mirando que van a seguir llegando vocaciones y alumnas, ve la necesidad de trasladarse a otra parte. Y ella pues lo comunica. Y esto va a despertar otra polvareda en Burdeos. Una vez más se desata la tempestad y Juana la atraviesa con la entereza y serenidad de siempre. Dice que pues había críticas de todo tipo, desde que era una ilusa, de que era una ambiciosa, de que hablaba de los pobres y ya se quería poner en el centro de la ciudad, de que no iba a tener con qué adaptar el edificio. Quisieron convencer a la persona que se lo iba a vender de que no hiciera ese negocio con Juana. Bueno, toda clase de dificultades, inclusive un hermano suyo, del que se dice que era miembro del Parlamento, pues asustado con todo eso fue a hablar con ella. Entonces vamos a ver un poquito cómo afrontó ella eso. Como todo proyecto de cambio, el que Juana se proponía ahora para salir de aquel lugar inhóspito de la ciudad, con miras a situarse en otro más central, más adecuado a las necesidades y abierto a extender el servicio que se iba a prestar. Eso despertó toda clase de críticas en una ciudad en la que además Juana de la Estonal no era cualquier persona, un personaje muy conocida por su familia, por su trayectoria, por todo. Y la obra que estaba iniciando tampoco pasaba desapercibida, puesto que ya veían la afluencia de alumnas y el tipo de educación que les estaban dando. Entonces, por eso tuvo tanta repercusión. Solo desde una convicción profunda que la impulsaba a emprender ese proyecto como algo querido por Dios, y desde una confianza firme en la acción del Espíritu que la sostenía en la oración y la iluminaba a la hora de actuar, pudo Juana hacer frente a los desafíos que le lanzaron. La historia señala cómo esa convicción profunda era el secreto del poder de convicción que tenía. Dice que ella realmente tenía un poder de convencer, pero que era el fruto de esa seguridad con que hablaba, como que era lo que Dios le mostraba. Juana tenía que defender sus ideas, bueno, tenía ese poder de convicción que se hacía manifiesto cuando ella tenía que defender sus ideas frente a personas
que se las rebatían con razones también muy válidas. Pero pues así fue saliendo adelante. La historia misma se encarga luego de mostrar la validez de esa decisión del traslado a la calle de la solidez del proyecto que se llevó allí y que fue luego la calle de el centro de irradiación de la orden más allá de Burdeos y de toda esa región. Dice la historia que de ahí, de ese convento, salieron 12 fundaciones, 9 en vida de Juana y 3 más después de su muerte. Y hay que saber pues que una fundación en aquel momento no era una cosa fácil, era establecer un monasterio con todas las posibilidades ya de constituirse como monasterio independiente. Bueno, y viene la salida del priorato del Espíritu Santo. La salida del priorato, que fue la cuna de la orden, lo consideraban la cuna de la orden, me pareció muy bonito esto, donde habían experimentado tan vivamente la acción del Espíritu y la presencia inspiradora de María Nuestra Señora en el comienzo de la orden. Esa salida fue dolorosa, pero era el precio que tenían que pagar para abrirse al futuro. Pero quiero subrayar esto, ¿no? Como que valoraban mucho y habían preparado con tanto esmero, como lo vimos antes, esa capilla del Espíritu Santo a la que llevaron también una imagen de María, como haciendo presente, mostrando que es el Espíritu y María también están, como dice la Biblia por ahí en algún momento, en los nuevos comienzos. Y la obra de la encarnación fue María y el Espíritu en el comienzo de la nueva alianza. Pero me pareció pues muy interesante cómo lo subrayan ahí. Pero de esa experiencia fueron comprendiendo pues que la acción del Espíritu no está ligada a lugares, sino que se da en el corazón de quienes libres de apego y de apegos y condicionamientos acogen la acción del Espíritu y se dejan guiar por él. Bueno, y lo interesante es que más tarde, cuando se realizan demoliciones importantes en esa parte de la ciudad donde estaba el priorato, se rescata esa imagen de la Virgen, y por eso la llamamos la Virgen de la Cuna, y que fue llevada solemnemente a la calle de y estuvo en la fachada de la iglesia hasta la Revolución Francesa, pero también de ahí la rescataron y se ha mantenido en el colegio, fundamentalmente en el colegio de Burdeos, pero desde allí ha seguido acompañando el caminar de la orden hasta hoy. Bueno, con esto terminamos este capítulo y espero pues las resonancias, las aportaciones sobre todo, o las cuestiones o las inquietudes que haya despertado. Yo quiero agregar algunas cositas o digamos mis resonancias personales después de hacer esa lectura. A mí me llamó mucho la atención cómo Juana del Estonac desde el principio quería y buscaba algo sólido, algo distinto de lo que se vivía en la época de ella. Y las experiencias negativas del pasado
le sirvieron para reformar la vida religiosa en su propia familia religiosa recién nacida. Y yo contemplé también esta triple mirada de Juana del Estonac. La mirada hacia el pasado, la relajación en algunas casas religiosas, la dureza de la regla en otras, la mujer abandonada, la herejía. Y la mirada hacia el presente, tomando precauciones para la exacta observancia de las reglas, y le da a su familia religiosa nuevas orientaciones en esta observancia de las reglas. Y la mirada hacia el futuro para mantener y extender el mismo espíritu, y esta importancia de la formación sólida. Y lo otro también que llamó mi atención es la apertura de Juana del Estonac a las amistades calvinistas, a pesar de que ella no se dejó llevar por esta religión calvinista, no dejó de mantener relaciones y amistades con mujeres calvinistas. Y también la importancia de testimonio de vida, que atrae a otras personas, nuevas vocaciones y la llegada de muchas alumnas. Yo quiero terminar con el compromiso del padre de Bordes hasta al final. A pesar de que su provincial le cambió de comunidad, le cambió de ciudad, no dejó de acompañar y de colaborarle a Juana del Estonac. Y fue para mí como una llamada personal, comprometerme hasta al final, a pesar de las dificultades que uno puede encontrar en el camino. Muchas gracias, Claudine. Qué lindo lo que compartes. Gracias. Virginia. Bueno, una cosa seria y las otras, bueno, también son serias, pero a lo mejor no son tan importantes. Para mí este capítulo fue un capítulo de discernimiento, como una invitación que nos hace Juana ahí a discernir la vida, y un discernimiento práctico, el discernimiento de las vocaciones, el discernimiento del traslado de sus 2 hijas, el discernimiento de la calle de la todo, pero sobre todo me llamó la atención que ella después que se mete en un discernimiento serio, decide con firmeza y decide con seguridad. Entonces me parece que eso es un aporte para nosotros hoy, ¿cierto? Pues sí, que la vida no se puede vivir sin discernir, pero que después que uno discierne, uno tiene que estar seguro de lo que va a decidir. Eso. Lo otro es comentarios. Por ejemplo, yo leí en alguna parte que el padre de Bordes, sus superiores lo habían mandado para el Papo, para el Bern, porque por lo que decía San Ignacio de que no se metieran en fundaciones de conventos femeninos, y que por eso fue que sus superiores lo mandaron para allá para desligarlo. Y por eso todo lo que tú dijiste, Silvia, de que los estudios que él hizo de las constituciones, todas esas cosas, no las hizo llegar a manos de Juana del Estonac, sino después que él se hubiera muerto, para que no hubiera problema. Bueno, una cosita, yo creo, pues me parece que vi en algunas fotos de la capilla nueva de Burdeos, que la Virgen de la Cuna está en la capilla, pues en la capilla reformada de Burdeos. Me parece que la vi ahí. Azcárate presenta la salida de las hijas de Santa Juana, de las anunciadas, como un terremoto. Entró a caballo el señor Surdís
y las salieron, bueno, les rompieron las ropas, salieron casi desnudas, mejor dicho, el acabose. Pues eso, por eso decía que eran cosas que no eran tan importantes, pero que si las ponen ahí es porque así sucedieron. A ver, yo ya a mí sobre todo los primeros subtítulos pues de este libro, de verdad me llevaron al convento de la Compañía de María que yo conocí en los años 60 en Medellín. De verdad, yo leía todos esos énfasis, como los llamó Silvia, los cimientos, afirmando los cimientos. Yo leía eso y decía, es que eso es lo que yo vi. Y yo veo que Beatriz, ¿cómo se llama? González está ya como sonriendo, y es porque también a ella le tocó eso seguramente. Pues me pareció tan bonito ver que esos énfasis que Juana puso, todo ese interés en una formación muy sólida como para que durara, eso tal cual duró 300 años. Bueno, había que cambiar, sí que había que cambiar. Yo hablo de los años principios del 60, o sea, antes del concilio, y había que cambiar porque también el mundo había cambiado, estábamos ya en el siglo XX. Había que cambiar y lo vamos haciendo, pero que ojalá no perdamos lo fundamental, que las nuevas generaciones puedan ir descubriendo en nuestras comunidades que hay algo tan sólido, pero a la manera de hoy, como lo que unas vimos hace pues 60 años y esos años. No sé. De verdad que me gustó mucho eso. Y me llamó la atención, por ejemplo, ya Silvia lo insinuaba, lo de todas esas vocaciones que vinieron en los primeros años. Es que de algo tan criticado en la ciudad, resulta que entre el 2013, iba a decir, entre 1613 y 1615 entraron 15 vocaciones. 15. Eso aparece en las notas, pues todos los nombres, quiénes eran, qué edad tenían y quiénes, bueno. 15 vocaciones en 3 años de algo tan criticado. Y por lo menos según el capítulo de esas, no perseveraron 2, que es normal, eso es muy normal. Pero 15 en vocaciones en una cosa naciente y tan criticada. Pues me gustó mucho ver eso y me reafirma en que había Dios andaba por ahí, eso lo quería Dios y estaba enviando, llamando a esa orden tan criticada. Eso quería decir. Gracias, Luz Eugenia. Josefina y después Marinoel. Ya me tocó a mí, bueno. Bueno, muchas cosas de las que me llamaron la atención ya las han dicho. Por eso me voy a reducir solo a 2. A mí me llamó muchísimo la atención que el Espíritu Santo era el formador de esas primeras religiosas, formador de las primeras monjas. El Espíritu Santo formaba, esa es la palabra, así en su casa a sus esposas sagradas, y las llenaba de sus luces y entusiasmo en abundancia para propagarlo por diversas provincias a donde debían ir para implantar la pureza del estado religioso. Y yo pensaba, bueno, de esa manera como él las lanzaba, lo que les daba, lo que imprimía en sus corazones, era muy formador. Y me llamó la atención eso de la pureza del estado religioso, porque la pureza del estado religioso también es autenticidad, es frescura del estado religioso. Que entonces eso lo implantaban ellas primero en la propia comunidad, pero luego de implantarlo en la propia comunidad, su testimonio posiblemente
se dispersaba, se regaba también por otras comunidades religiosas. Entonces me acordé ahí de esa característica del carisma de nosotros, que es también la renovación del estado religioso. Y eso es empujado por el Espíritu Santo. Yo pienso que cuando Marta Inés, Luz Eugenia, Blanquita Celi, Liliana, todas las que colaboran en la renovación del estado religioso, pues son también fruto de esto, son expresión de esa característica del carisma y son empujadas por el Espíritu Santo cuando hacen ellas. A mí, a mí de verdad que me llamó mucho la atención eso que dice que el Espíritu Santo formaba a las monjas en ese tiempo, que era el formador. Y lo que decía Silvia también, de que como vivían en la casa del Espíritu Santo, pues eso no es coincidencial, esas cosas que parecen coincidenciales, si vivían en la casa del Espíritu Santo, pues el vivir ahí también era un elemento que hacía que el Espíritu Santo fuera formador de ellas. A mí eso me gustó muchísimo. Y también quiero, como segunda cosa, resaltar esa semblanza que hace del padre de Borges. Es que a mí eso me pareció interesantísimo la manera como lo describen. Silvia ya dijo muchas cosas, pero este señor que hace la semblanza dice que la encontró en la biblioteca de los escritores de la Compañía de Jesús, o sea que sus mismos compañeros decían esto de él. Era de una clarividencia y amplitud de mente sorprendente por la multitud de conocimientos que había adquirido. Y yo pensaba, bueno, por todo lo que hemos estado leyendo de él, por ejemplo, esa página tan bonita que expresa lo que él les dijo a las primeras religiosas cuando las impulsaba, las empoderaba como mujeres. Por ejemplo, cuando les decía, San Pablo dice que las mujeres no pueden hablar en público, pero ustedes están dispensadas de esa ley. Eso era como tener una mirada larguísima a través de los tiempos. Mire, cuando yo hablaba con los curas del Vaticano, algunas de esas personas que estaban en el Vaticano, hablando de Beatriz Acosta, me decían, bueno, ¿qué es lo que quiere la superiora general suya? Tal cosa. Pero la superiora general de ustedes es lungimirante, que tenía una mirada larga, una mirada que tenía puntería, como quien dice, no se queda en el presente, sino que va hasta el futuro. Y yo pensaba, este señor es lungimirante también, este padre de Borges, esa manera como él miraba hacia el futuro, porque de todas maneras, esas cosas que él veía, bueno, que aparentemente apenas se están descubriendo ahora. Y mira lo que dice, esta mente universal, tener mente universal, madre mía, eso es tener una amplitud de miras enorme. Esta mente universal estaba sostenida por una eminente virtud y por un celo muy ardiente por la gloria de Dios. Su humildad le hacía buscar siempre el último lugar. Entonces yo pensaba, este señor no solamente optaba por los pobres, sino que este señor era pobre en su persona, en su espíritu, en su manera de vivir, porque buscaba el último lugar. Prefería las misiones de la compañía entre gente sin instrucción a todos los éxitos brillantes que no dejó de tener en las ciudades cuando la obediencia lo enviaba allí. Eso me pareció muy lindo. Y también lo que dice de la manera como él vivía, dice que en medio de toda clase de penalidades, carente, bueno, dice, sobre las continuas molestias, él suscitaba admiración, porque vivía de tal manera sobre las continuas molestias que les causaba la debilidad de su edad ya un poco avanzada.
eso no le impidió vivir 18 años completos en un rincón desconocido de Francia, en medio de penalidades, carente de lo necesario, en las cabañas, en los hospitales, junto al lecho de los enfermos, en las plazas públicas donde pasaba las noches llevando a todas partes enseñanzas y consuelos. Y por último, también, lo que ya decía Silvia, a todas esas grandes virtudes es preciso añadir una devoción extraordinaria a la Santa Virgen. Entonces yo pensaba, todas esas características de nosotros, esa opción por la mujer, opción por los pobres, amplitud de miras, la devoción a la Santísima Virgen, pues también tienen su origen ahí. Entonces yo decía, nosotros estamos volviendo a las raíces. El capítulo era capítulo general, volver a las raíces. Y yo leyendo esto decía, volver a las raíces de las raíces, o sea, a nuestros ancestros. Y yo decía, ese padre de Borges es uno de nuestros ancestros, donde se encuentra el origen y la raíz de muchas cosas que tiene Juana de Lestonat, que tenía y que nos ha transmitido a nosotros. A mí me encantó eso de ese padre de Borges. Bueno, hay más cosas, pero ya las han dicho y todo eso, y muy bien. Y Muy se bien. habla de las demás. Pero Gracias, José. interesantísimo me pareció eso. Muchas gracias, José. Marinoel y Cecilia García. Bueno, yo no sé si me hago entender o oír. Perfecto, te escuchamos perfecto. Bueno, la primera cosa quiero agradecer a Silvia porque ese capítulo es un capítulo lleno, la verdad, tremendamente cargado de eventos. Y Silvia lo ha presentado de una manera con técnica, de manera que ha descartado todo lo que es muy importante. Y luego volver a insistir o apoyando lo que ha dicho Virginia, que Santa Juana era una mujer que vivía más ese discernimiento, y a mí me parece como cuando terminaba de discernir, de orar, ya no volvía atrás, sea lo que sea, no sabía volver o no sé, porque físicamente esa cosa de trasladarse desde ese primer convento del Espíritu Santo ha creado como un viento de críticas en Burdeos, pero Santa Juana veía físicamente que no era un sitio para vivir, la verdad, un convento, porque no lejos de allá había lo que conocemos todas, el cuartel de Chateau Trompeta, donde había militares y todo lo que supone el ruido militares y todo eso, y Santa Juana veía que el convento necesitaba pasar a un lugar más tranquilo como ese sitio al lado de la catedral. Pues por eso para mí es como leyendo ese capítulo o volver encima, es para mí como volver a lo cotidiano, saber coger una posición en un problema, pero rezando, pidiendo consejo y no quedarse, no volver atrás. Muchas gracias Silvia y Virginia por la resonancia. Gracias, Marinoel. Cecilia García. Bueno, con relación a la fiesta de la presentación, para complementar lo que decía Josefina, que a mí me parece que ella también quiere ponerle el lugar en el que está María Nuestra Señora en la iglesia y que ella sea reconocida como tal, la primera discípula de Jesús, aun cuando en ese tiempo no
no tuviera esa consideración, pero sí tenía un lugar muy especial en la iglesia y que el calvinismo de alguna manera lo había silenciado. Entonces, al hacer la fiesta de la presentación, ella quería resaltarlo y mostrarlo como lo que es, además de que fuera el modelo para las alumnas. Gracias, Cecilia. ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Isabel. Una cosa muy sencilla. Me llamó mucho la atención Juana como formadora, donde con prudencia, cariño, respeto, fue acompañando a cada una, resaltando sus virtudes, sus logros y estimularlas, siempre apoyadas en la oración y en el discernimiento. Quería resaltar algo que dijo, pero aquí ya no estoy viendo quién fue, lo de la renovación de la vida religiosa como un elemento que Juana tenía muy claro en su carisma. Y recordemos que cada vez que ella tuvo que defender su proyecto ante el cardenal de Soubise, eso de la vida religiosa, de un estilo nuevo de vida religiosa que la iglesia estaba necesitando, era algo que ella subrayaba, al lado de lo de la Santísima Virgen y la educación pues, de la fe, muy importante. Pero quería resaltar que Juana varias veces lo tuvo que defender ante el cardenal como algo esencial a su carisma. Pues yo nuevamente quiero agradecer las aportaciones que he oído y a mí me han parecido muy buenas todas. Aquí tomé nota de ellas y las devolveré la próxima vez. Y entonces, pues muy bueno que hayamos terminado ya como esta primera etapa y ojalá que al final podamos hacer como un poquito de síntesis de lo que fue este proceso fundacional que nos ha enseñado tanto. Y bueno, y aquí recuerdo que quería subrayar lo que decían algunas del testimonio de la vida de Juana, que como el verla actuar a ella a lo largo de todo este tiempo ha sido como tan aleccionador para nosotros. Entonces, lo que es la fuerza del testimonio y lo que ella influyó ahí, y su interés en formar algo sólido, que la gente lo pudiera ver y que fuera eso lo que atraía. También un poquito lo que decía Luz Eugenia, a mí como que me pasó lo mismo, me trasladé a mis años de internado viendo esas monjas, viendo el convento, viendo su estilo de vida, pues como que me parecía que ahí había algo maravilloso. Bueno, entonces muchísimas gracias y que nos volvamos a encontrar, si Dios quiere, dentro de 8 días.